buenas amigos, aquí estamos con otro video. En esta ocasión estamos con el tema de la respuesta temporal de los circuitos lineales de la asignatura de Teoría de Circuitos 2. En esta ocasión la pregunta o lo que nos pide este problema es que dada esta función de transferencia s al cuadrado más 20 partido s al cuadrado más 4s más 20, todo esto está en el dominio de la frecuencia, indique la respuesta libre de este circuito a una excitación y nos da la excitación en el dominio temporal, en este caso de la corriente, a una entrada de escalón unitario. Vamos a suponer que aquí hay un 1, hay un 1, a una entrada de escalón unitario en amperios. Esta es la excitación de la corriente en el dominio temporal. Aquí estamos trabajando con el dominio de la frecuencia y lo que tenemos que hacer es encontrar la respuesta libre de este circuito. No nos dan el circuito, no hace falta, ya tenemos todo aquí, todo está representado en esta fracción. Bien, vamos a comenzar. Bien, nosotros sabemos que la respuesta completa en el dominio temporal de un circuito viene de la siguiente expresión, o puede expresarse de la siguiente forma. V de t es un valor A multiplicado por la señal de entrada a escalón unitario más el número E y todo eso elevado al menos t, que representa el tiempo, y tenemos la tau aquí. Bien, esta es la respuesta completa de un circuito y nosotros decimos que esto que está acá es la respuesta forzada del circuito. Y esta es la respuesta libre del circuito. Bien, entonces lo que nos pide el problema es la respuesta libre. Por lo tanto, lo que nos tenemos que enfocar, al momento de ya tener la solución, es demostrar simplemente la respuesta libre y no la respuesta forzada. Y la respuesta forzada más la respuesta libre viene a representar la respuesta completa del circuito. Bien, ahora ya sabido esto, vamos a proceder en primer lugar, a descomponer esta fracción expresándolo en términos de voltaje, es decir, expresándolo en términos de corriente partido la impedancia. Y vamos a pasarlo en el dominio del tiempo mediante la transformada de Laplace. Bien, en primer lugar tenemos que dejar expresada esta fracción en términos de voltaje. Sabemos que Zs, estamos en el dominio de la frecuencia, es igual a V de S partido IS. Ahora, despejando Vs, tenemos Zs, es decir, toda esta expresión de acá, multiplicado por IS. Ahora, pero ¿cuánto vale IS? Que no lo tenemos acá. Sabemos que tenemos que la entrada de excitación del circuito es esta, en el dominio del tiempo. Ahora, mediante la transformada de Laplace, sabemos que si queremos pasar esto en el dominio de la frecuencia, simplemente la transformada de una señal escalón unitario, suponemos que aquí hay un 1, sería entonces 1 partido S. Entonces vamos a sustituir esto y lo escribimos acá. Entonces tendríamos que lo que tenemos que aplicar la transformada inversa de Laplace sería esta expresión de acá, s al cuadrado más 20 partido s al cuadrado más 4s más 20, y todo esto multiplicado por 1s. Ahora hay que pasar todo esto en el dominio del tiempo. Ahora bien, para hallar esto en el dominio temporal, vamos a aplicar el método de las fracciones parciales. Es el mismo método que aplicamos para resolver cierto tipo de integrales. Vamos a aplicarlos aquí también. Y vamos a descomponer toda esta fracción por fracciones parciales, por el método de las fracciones parciales. Entonces escribimos los coeficientes. Tenemos que... una cosa que se me olvidaba. Tenemos que, antes de proceder a aplicar el método, de estar seguros de que el grado del denominador
sea mayor que el grado del numerador, puesto que si llegan a ser iguales o si el grado del numerador llega a ser mayor que el denominador, tendremos que aplicar un artificio matemático o resolverlo de otra manera. Pero en este caso tenemos que S está multiplicando a toda esta expresión de acá. Por lo tanto, vamos a llegar a tener un grado 3. Vamos a llegar a tener un denominador de grado 3 y el grado del numerador seguirá siendo 2. 2 es menor que 3, sí, por lo tanto podemos seguir aplicando este método de las fracciones parciales. Es importante verificar esto antes de proceder. Bien, entonces escribimos aquí A, el coeficiente A, partido S, sumado a, aquí voy a escribir K en lugar de B, estoy acostumbrado a escribirlo así, cuando sé que me tocan expresiones cuadráticas. Y aquí, antes de proceder a escribir algo aquí abajo, tengo que factorizar esta expresión. Y para ello voy a utilizar la discriminante. Tenemos que S es igual a... Bueno, vamos a hacerlo bien. S al cuadrado más 4S más 20 es igual a 0. Tenemos que factorizar esta expresión. Utilizamos la discriminante. Tenemos menos 4S más o menos... No, menos 4. Más o menos 4 al cuadrado menos 4 por 1 multiplicado por 20. La raíz cuadrada de todo eso dividido entre 2. Bien. Y vamos a tener dos soluciones. S1 va a ser menos 2 más 4J. Y la otra solución puede ser menos 2 menos 4J. Sabiendo que menos 2 es nuestra parte real. Y que el 4 es nuestra parte imaginaria. Esto es demasiado útil para representar los diagramas de polos y ceros que a veces piden en algunos problemas. Parte real es la que no acompaña el número imaginario, y la parte imaginaria pues obviamente el número que acompaña a la j en este caso. Bien, una vez halladas las raíces de este polinomio cuadrático, vamos a proceder a escribirlo factorizado. Entonces lo escribimos S menos la primera raíz, menos 2 más 4J. Todo esto multiplicado por la S, menos otra vez la segunda raíz, menos 2 menos 4J. Todo eso igual a 0. Procedemos a romper paréntesis aquí, entonces menos 2 es S más 2 menos 4J. S menos por menos más, S más 2 menos por menos más 4J. Si resolvemos si multiplicamos aquí, rompemos paréntesis y aplicamos propiedad distributiva, nos tiene que dar esta misma expresión. Bien, ahora vamos a proceder a escribir estos multiplicando aquí. Vamos a escribir primero el primer grupo de paréntesis, S más 2 menos 4J más K conjugado, puesto que vamos a escribir la misma expresión pero conjugada, de S más 2 más 4J. Bien, ahora lo que vamos a hacer es intentar hallar el valor de nuestras constantes, que realmente son dos. Es A y K, puesto que la otra es el conjugado nada más. Así que vamos para ello. Bien, para hallar el valor de A, voy a multiplicar toda esta expresión, toda la expresión de V de S, por el término que yo tenga debajo de la letra que yo quiero hallar el valor. En este caso de S. S por V de S, y todo esto lo voy a evaluar cuando S es igual a 0, es decir, todos los valores que me indeterminen esta expresión, es decir, el valor de 0. Entonces tengo que A, al multiplicar S por esta
por toda esta expresión se me va una S de aquí y una S de aquí abajo. ¿Lo ven? Al multiplicar S por toda esta expresión, la S de arriba se va con una S de acá y me quedaría simplemente S al cuadrado más 20, S al cuadrado más 4S más 20. Y todo esto está evaluado en S igual a 0. Y aquí voy a llegar a tener un valor de, si sustituyo 0 aquí, voy a tener 20 partido por 20. Y esto es igual a 1. Ya tengo el valor de A y el cual vale 1. Ahora voy a hallar el valor de K. Bien, para hallar el valor de K voy a utilizar el mismo procedimiento que antes. Debo multiplicar el término que yo tenga debajo del valor que yo quiero hallar, en este caso la K, por toda esta expresión. Es decir, S más 2 menos 4J, todo eso multiplicado por V de S. Y evaluado con los valores que me determinen esta fracción. En este caso, para que se haga 0 esto, S tiene que valer menos 2 más 4J. Si sustituyo esto aquí, se me hará 0 esto. Entonces, tenemos que, si multiplico esta expresión por esta, el cual se va a descomponer así, lo que me va a quedar será S al cuadrado más 20. Esta S la tendré todavía, multiplicado por esta expresión semilar, puesto que esto está en el numerador y esto está en el denominador, se va a cancelar y me va a quedar esta expresión de acá. S más 2 más 4J. Todo eso evaluado en S igual a menos 2 más 4J. Bien, si yo sustituyo esto aquí, vamos a llegar a tener menos 2 más 4J elevado al cuadrado más 20 menos 2 más 4J. En este caso, esta es la S. La S viene a representar esto, multiplicado por... Ahora, sustituyo menos 2 más 4 aquí, se me va el 2. Menos 2 más 4, si lo sustituyo aquí, el 2 y menos 2 se irán. Me quedará 4J más 4J, que será 8J. Bien, desarrollando esta expresión cuadrática, me quedará 4 positivo menos 2 menos 2 por 4, que será 16J, y más 4J elevado al cuadrado. 4 elevado al cuadrado es 16 y el número negativo elevado al cuadrado es menos 1, por lo tanto escribimos menos 16 más 20 arriba, y todo eso, y aquí ahora rompemos el paréntesis y pues aplicamos propiedad distributiva. Menos 2 por 8J será menos 16J, 4 por 8, 32. J por J será J al cuadrado, número imaginario al cuadrado es menos 1, por lo tanto, menos 32. Bien, si seguimos aquí, entonces tenemos 20 más 4, 4 más 20, 24 menos 16, llegamos a tener un valor de 8. 8 y seguimos teniendo el menos 16J. Y ahora aquí tenemos menos 32, reescribiéndolo de la otra forma, menos 16J. Ahora, para terminar de resolver esto, vamos a pasar esto a forma polar. Está en forma rectangular, vamos a pasar a la forma polar utilizando la calculadora. Bien, utilizando la calculadora llegamos a obtener que en forma polar esta expresión de acá es igual a 17,88 con un ángulo de menos 63 con 43 grados en el numerador, y en el denominador 35,77 con un ángulo de menos 153 con 43 grados. Bien, ahora el valor final de la K será la división de los módulos
y la resta de estos ángulos. Es decir, 17,88 entre 35,77 nos da igual a aproximadamente 0,5, redondeando. Y ahora estos ángulos los tengo que restar. Menos 63,43 grados. Menos 153,43. Hay que tener en cuenta los signos negativos que tienen estos ángulos. Repito, menos 63,43 menos 153,43 nos da con un valor exacto de 90 grados. Bien, ya hemos hallado el valor de los coeficientes que están en los numeradores y hemos llegado a obtener para a igual a 1 y k, el cual tiene raíces complejas, tenemos 0,5 con un ángulo de 90 grados. Ahora, para pasar esta expresión al dominio del tiempo, vamos a aplicar la transformada inversa de Laplace. Es decir, L elevado a menos 1, si se denota la transformada inversa de Laplace, de toda la expresión v de s, es igual, aplicando propiedades de transformada de Laplace, a la transformada inversa de esta expresión de acá. Esto lo estoy escribiendo sin colocar el valor que hemos hallado de a, para escribirlo de forma general, más la transformada inversa de Laplace de k y de toda esta expresión de acá. Y lo mismo para esta expresión de acá. S más 2 más 4J. Bien. Ahora la transformada inversa de esta expresión va a ser v de t, lo escribimos directamente, y esto es igual a, el valor de a es igual a 1. Los constantes pueden salir fuera de las llaves, así como una constante puede salir fuera de la integral. Entonces colocamos aquí un 1 y nos queda la transformada inversa de 1 partido s. Pero recordamos que si la transformada de Laplace de 1i de it, que vale esto, la señal de entrada unitaria, y si decimos que la transformada de Laplace de esto es igual a 1s, entonces la transformada inversa de 1s va a ser la propia señal escalón unitario, u de t. Ahora bien, más, y ahora procedemos a escribir la expresión directa para valores que tienen raíces conjugadas, que tienen números imaginarios, es decir, más 2 por el valor absoluto de lo que valga la k. En este caso k vale 0,5, por lo tanto le escribimos 2 por 0,5 por el número e, y ahora aquí esto va a estar elevado, el número e va a estar elevado a la parte real de las raíces que tengan nuestro denominador. En este caso la parte real, recordemos que nos daba un valor de menos 2. Entonces la parte real, lo que vamos a escribir aquí es menos 2t. ¿Por qué? Porque menos 2 es la parte real de las raíces que hemos obtenido en el denominador de nuestra función de transferencia o de nuestra expresión en el dominio de la frecuencia. Y esto va a estar multiplicado por el coseno. Ahora vamos a escribir la parte imaginaria de las raíces que nos dio en el denominador. En este caso nos dio 4. Por lo tanto escribimos más por coseno de 4t, más o menos dependiendo del valor del ángulo que nos dio acá. En este caso, como es positivo, escribimos más 90 grados, o pudiéndole escribir mejor, más pi medios. Entonces todo esta es nuestra respuesta completa del circuito en el dominio temporal. Esto recordemos que es la respuesta forzada. Entonces esto que está acá es la respuesta libre. Por lo tanto, la respuesta a nuestra pregunta indica la respuesta libre de este circuito. La respuesta simplemente sería esto.